Buenas, esta va a ser la primera clase que vamos a desarrollar en el formato virtual para la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y Contagiosas. El plantel ya vieron en la introducción, conformamos los mismos docentes que éramos de la Cátedra de Microbiología. Quienes habla es la doctora Dalila López. Esperamos que podamos todos adaptarnos a esta nueva forma de educación y lo más pronto volver a encontrarnos en las aulas. ¿Qué son las enfermedades infecciosas y contagiosas? Son todas aquellas que generalmente están causadas por un agente patógeno o por un agente infeccioso, un microorganismo capaz de causar una infección. ¿En quiénes vamos a estudiar? Y vamos a estudiar en todos aquellos animales domésticos y de compañía, bovino, equino, avícola, como pueden ver en la imagen. ¿Qué es salud? Salud es el bienestar físico, fisiológico, y mental de los seres vivos, dice la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros cómo podemos saber psicológicamente si está afectada o no, por ejemplo, una vaca. No podemos saber como tal, pero sí podemos saber etológicamente cómo se comportan los animales. Si nosotros sabemos o podemos interpretar cómo se comporta un animal sano, su comportamiento general y esperado, y podemos ver cuando está deprimido o sin ganas o está decaído. Esos son los conceptos que nosotros vamos a ir fijando. ¿Qué es la enfermedad? Es el desequilibrio del bienestar y eso vamos a ver más adelante. Es cuando una de nuestras tríadas epidemiológicas se desequilibra. ¿Qué son los agentes patógenos? Los agentes patógenos son todos aquellos microorganismos que pueden causar enfermedad. Hay agentes, por ejemplo, hay microorganismos patógenos y no patógenos en la clasificación de microbiología que vimos el año pasado. Los no patógenos son todos aquellos que son beneficiosos para la salud y los patógenos aquellos que pueden causar enfermedad. Entonces, ¿qué es infectividad? Es la capacidad que tiene un microorganismo de alojarse adentro de un animal y multiplicarse y causar enfermedad. Entonces, la infección es cuando entra y se multiplica y especialmente se habla de, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico, la brucela. La brucela, que es una bacteria que causa abortos. ¿A dónde se aloja? Y tiene un tropismo especial hacia el aparato reproductor. Entonces se va a alojar, en el caso de las vacas, en el útero y va a causar abortos como consecuencia de su presencia. ¿Qué es lo que, cómo se va a multiplicar en el aparato reproductor? Si bien cuando ingresa va a ir por otras vías, va a terminar porque su tropismo es el aparato reproductor o una enfermedad más conocida como la rabia. ¿Cuál es su tropismo? Es el sistema nervioso. Entonces, ¿a dónde va a llegar? Al sistema nervioso. ¿Y qué va a afectar? Y va a afectar, obviamente, el comportamiento del animal al estar en el sistema nervioso y van a aparecer los signos nerviosos. Eso vamos a ir viendo, solamente que yo quiero que vayamos fijando esos conceptos de modo a saber dónde actúa la bacteria como para saber los signos que vamos a esperar y dónde se va a multiplicar. Bueno, cuando hay una infección nosotros sabemos que hay inflamación. ¿Y cuáles son los signos de la inflamación? Calor, rubor, tumor y dolor. Y limitación funcional es la nueva fase. Y me apuro porque tiene que ser corta la clase, entonces me trabo. Bueno, tenemos calor, donde hay una infección, sí o sí va a haber una respuesta de calor, se va a enrojecer el tejido y se va a agrandar el tejido, a su vez va a doler. Eso es cuando hagamos una infección. ¿Qué es una infestación? Y bueno, la infestación se utiliza el término para los parásitos, y como nosotros, infestación, perdón. Y cuando nosotros hablamos de parasitología, no queremos hablar porque son nuestros archienemigos. Mentira. Pero infestación es cuando se multiplican mucho los parásitos internos o externos, indistintamente. Bueno, este era un chiste que tendría más gracia si es que es una clase presencial, pero bueno. ¿Qué es un huésped? El huésped es, en la tríada epidemiológica que hace rato mencioné, nosotros tenemos el huésped, tenemos el ambiente y tenemos el agente causal. Cuando uno de estos se desequilibra,
se desequilibra, ocurre la enfermedad. Por ejemplo, si un huésped, por ejemplo, digamos un bovino, tiene microbiota normal de Pasteurella, digamos, como agente causal Pasteurella ponemos acá, ante un factor estresante del ambiente como el frío o lluvias intensas, se puede desarrollar la pasteurelosis de Pasteurella. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver acá? Hay un desequilibrio. ¿Y qué se desequilibró? Se desequilibró que hubo lluvias y también que el huésped tuvo un factor estresante. Por ejemplo, la pasteurela se multiplica y aprovecha cuando hay traslado de animales. Por ejemplo, se llama fiebre del embarque, es su sinonimia, o es decir, el otro nombre con el que se conoce la enfermedad. Entonces tenemos acá que el huésped puede ser susceptible a la enfermedad o puede ser un factor estresante en el huésped para que se desarrolle la enfermedad. Y nuestro agente causal estuvo desde siempre ahí. ¿Qué es lo que se desequilibró? El huésped o el ambiente. Y ahí ocurrió la enfermedad. Entonces, eso es la enfermedad. A veces son microorganismos que están en el ambiente, por ejemplo, el Bacillus cereus que está en el ambiente, o los Clostridium que están en el ambiente normalmente y no causan enfermedad a menos que el huésped sea susceptible o que la bacteria pueda llegar a multiplicarse, o el virus o el hongo. ¿Qué es un hospedador definitivo? Es donde el microorganismo puede desarrollar su fase adulta. ¿Qué son los focos de infección? Son los sitios en los que se inicia y se mantiene una enfermedad. Entonces, ¿cuáles van a ser? Y aquellos lugares generalmente son donde están sucios o no hay control biológico y hay muchos vectores como ratas. Vamos a ir conociendo igual esos conceptos. O si no, un lugar donde la cría es intensiva. Ahí generalmente siempre se mantiene una enfermedad. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon, pero cuando se enferman en pollos, por ejemplo, se mueren de a miles. ¿Por qué? Porque justamente hay un foco de infección. En ese foco de infección están demasiado acumulados y se transmite rápidamente la enfermedad. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el periodo que transcurre desde que ingresa el microorganismo hasta que va a su órgano diana, que es lo que dijimos hace rato, que tiene su propio tropismo, y donde van a multiplicarse y a su vez empezar el primer síntoma. El periodo de incubación entonces desde que ingresa el microorganismo hasta presentar el primer síntoma. Ese es el periodo, como en el caso de ahora del coronavirus que es tan famoso. El periodo de incubación es desde que estuviste en contacto hasta que presentaste el primer síntoma, que son esos 14 días que se supone tarda a veces más o menos en manifestarse. Creo que el promedio es 5. El periodo de transmisión entonces, el periodo de transmisión es una vez que nosotros dijimos ingresó el microorganismo, llegó a su órgano diana, vamos a quedarnos con el ejemplo de la pasteurela, llegó a su órgano diana del aparato respiratorio, va a ir a los pulmones y una vez que estuvo ahí y se multiplicó es capaz de ser expulsada o buscar su salida para contagiar a otros animales a través de la tos. O lo mismo podemos decir de la brucela, que hace rato también mencionamos, es decir, llega al aparato reproductor a través del coito o a través de transplacentariamente va a transmitir la enfermedad. En la imagen tienen ahí un aborto causado por brucela. Entonces, ¿qué es patogenicidad? Patogenicidad es la capacidad que tienen los microorganismos de causar enfermedad, es decir, qué tienen que les puede dañar al animal, cuáles son sus factores. Suelen ser proteínas, suelen ser factores como hemolicina. ¿Y qué es hemolicina? Lisis, romper, y hemosangre, entonces pueden romper los glóbulos rojos, o si no pueden producir biofilm, que son capas. Hay un montón de factores de patogenicidad que pueden llegar a tener los microorganismos. Entonces, si bien van a ir viendo igual en las diapositivas que dice Anita, porque si está Anita, que es el auxiliar de la cátedra también, mi compañera de trabajo, siempre le hago a ella la pregunta. Es decir, acá en la imagen, por ejemplo, tienen una bacteria que tiene esta estructura que se llama pili. ¿Qué hace el pili? El pili transmite información genética a esta otra bacteria y le enseña cómo resistir antibióticos, por ejemplo, o cómo evitar ser fagocitado o eliminado. Y hasta ahí lo que les puedo decir. Virulencia. Y virulencia es
lo mismo que patogenicidad, pero para casos letales, es decir, se utiliza más para expresarse en casos de que los microorganismos no tengan solamente factores limitantes o factores de producir enfermedad, sino casos letales como rabia, por ejemplo, que son casos letales. Entonces, no es que virulencia se utiliza para enfermedades virales, pero sí se utiliza para casos letales. Bueno, el reservorio es el hábitat donde un agente infeccioso vive y se multiplica. ¿Qué es una zoonosis? Es la capacidad de un microorganismo de contagiar a un ser humano, o viceversa, es antropozoonosis. Entonces, la enfermedad que se puede contagiar de un animal a un ser humano, y el 70% de nuestras patologías son causadas por, en enfermedades infecciosas son zoonóticas. Entonces, ¿qué es un portador? Un portador es un animal que está infectado, que alberga un agente infeccioso que no puede presentar signos clínicos. Igual hay varias formas de portadores. Hay portadores sanos, hay portadores latentes, hay de varias maneras. Se presentan de varias formas. Vector, entonces, es un agente transmisor que propaga la enfermedad entre un vertebrado y otro sano. Un vector, el famoso de los vectores es la garrapata. ¿Qué transmite la garrapata? Y babesia o tristeza bovina, como le suelen decir también. Babesia, no sé por qué hablo de parásito, pero bueno. Otro vector puede ser la rata, pueden ser las palomas. ¿Qué es un brote? Cuando uno o dos casos tienen relación entre sí. Como en la imagen pueden ver, la fiebre aftosa nosotros tuvimos unos brotes hace mucho tiempo de un caso que se relacionó con otro y solamente quedó en eso, en brote, no en epidemia, que ya son varios animales, y pandemia, que es la que estamos viviendo ahora mismo, lastimosamente. Entonces, epidemia se manifiesta en un aumento notable y relativo de número de casos en un mismo lugar, región o territorio. Ese término van a decir 500 veces en el transcurso de su vida profesional, y más todavía en epidemiología. Tienen que decir que se manifiesta un aumento de número de casos, pero tienen que decir que es en una zona y en un tiempo determinado, porque si no, qué sé yo, epidemia de qué, porque tiene que ser en un solo lugar para que vos puedas ver todos los casos. Endemia es cuando es una enfermedad que es de un área determinada, una región determinada. Por ejemplo, nosotros en Paraguay es zona endémica de leishmaniasis, o por ejemplo para los humanos de dengue. Es una enfermedad que tenemos normalmente en nuestro ambiente. La mortalidad es la cantidad de casos, esto se refiere a epidemiología y es en forma de tasa, número de muertes sobre el total de la población en un periodo de tiempo determinado en una zona geográfica determinada. Y morbilidad se refiere a la cantidad de animales enfermos. Susceptibles, ¿quiénes son? Son aquellas enfermedades a las cuales los animales son más susceptibles o más propensos a contraer una patología. Por ejemplo, las vacas lecheras son susceptibles a contraer la babesia porque, o la tristeza, porque tienen, digamos, son de raza y no están tan adaptadas, no tienen resistencia a los ectoparásitos como las garrapatas, que son las que transmiten. Solamente doy ese ejemplo porque antes hablamos de esa enfermedad. Y resistencia, por ejemplo, puede ser el bovino, el cebú, que se supone que es un poco más resistente a la babesiosis, o en el caso anterior que vimos una gallina, bueno, ellas son resistentes a contraer Bacillus anthracis, que es el anthrax, la enfermedad mortífera que vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque ellos tienen una temperatura interna de 42 grados y entonces los microorganismos son resistentes. Bueno, todo debe estar perfectamente equilibrado, diría Thanos. Muchas gracias por esta clase, fue un placer y espero que podamos seguir hablando más adelante.